onda a todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. Estamos ya en plena pretemporada de la temporada 2023 de la Fórmula 1, ya con las presentaciones de monoplaza a todo lo que dan. Y así como sacamos un video sobre Logan Sargent, explicando su trayectoria, el impacto que tiene su llegada a la Fórmula 1 y cómo fue que fue escalando para llegar a la máxima categoría, también lo hicimos con Nyck de Vries y ahora lo haremos con Oscar Piastri, la joyita, el diamante en bruto que tiene McLaren de la Fórmula 1. Y es que el piloto de 21 años, el australiano de 21 años, es de los pocos que se han dado el lujo de decirle a una escudería sin haber estado nunca antes en Fórmula 1, no quiero estar con ustedes, no voy a correr con ustedes como lo hizo con Alpine, porque yo ya tengo un contrato con McLaren. Es decir, fue el único que se ha podido como poner los moños, algo que pues, yo, la verdad, nunca había visto en el tiempo que llevo viendo Fórmula 1, por lo cual nos indica dos cosas. Una, tiene mucha confianza en sí mismo, y dos, sí, puede ser que sea una joya. Creo que tiene un palmarés más impresionante, a lo mejor que muchos de los que ya están en la parrilla y equiparable con el de Max Verstappen. Pero no siempre fue así. ¿Cómo es que llegó Oscar Piastri a la máxima categoría y cómo fue escalando y por qué le dicen la joyita, el diamante? ¿Por qué hay tanta expectativa alrededor del australiano? Si bien, como dato curioso, él no empezó corriendo karts desde niño. Él de hecho empezó compitiendo a nivel nacional carritos de control remoto. Imagínense, o sea, bastante rara la cosa. Después en 2011 ya empezó en el karting. Y la realidad es que no tuvo resultados, la verdad, tan impactantes. No se veía que iba a ser una joven promesa, no se veía que iba a ser un fenómeno, nada por el estilo. Tampoco le fue mal, algunos terceros lugares en campeonatos menores, otros segundos, no la gran cosa, pero tampoco mal, como bien digo. En 2016, como ya del salto a los monoplazas, y ahí es entonces cuando tiene su principal patrocinador, que es HP Tuners, que es la empresa que fundó su padre y que, bueno, era dueño su papá y es la que le fue financiando a lo largo de toda su carrera. Esto es en 2016. Para en 2017, entonces, competir en el Campeonato Británico de Fórmula 4. Ahí obtuvo 6 victorias, 6 poles y terminó en segundo lugar tras Jamie Caroline. Ahí, en esa época, justamente en 2017, ya después, en tiempo contemporáneo, en 2022, Christian Horner, el team principal de Red Bull, llegó a declarar que ahí tuvo la posibilidad o la opción, que había una ventana para que pudiera él unir a Oscar Piastri a la Academia de Pilotos de Red Bull, sin embargo que no la pudo aprovechar y que no se dieron las cosas. ¿Cómo hubieran cambiado la situación en Fórmula 1 y actualmente en el 2023 si Oscar Piastri hubiera pertenecido a Red Bull? ¿Quién sabe? A lo mejor hubiera sido el equipo de Max Verstappen o al contrario, Max Verstappen no lo hubiera creído ahí, pero todo hubiera dado un giro sin duda alguna. Después, en 2018, entró a la Fórmula Renault Eurocup con el equipo Arden. Tuvo 3 podios y terminó noveno. Nada del otro mundo, no le fue tan bien. Sin embargo, después de 2018 y a partir de 2019, esta carrera en categorías inferiores que había sido bastante discreta de Piastri, tampoco mala, pero sí discreta, no pintaba para hacer la gran cosa, dio un giro total. Y desde 2019 sus resultados jamás volverían a ser medianos ni mediocres, sino al contrario, se volvería una locura todo lo que haría el australiano. 2019 tiene su primera victoria en Silverstone, luego repitió también victoria en la segunda carrera del año y después en Spa se convirtió en el primer piloto en esa temporada en tener 3 victorias. Y después con una victoria y un primer lugar en Yas Marina se convirtió en campeón de la Fórmula Renault Eurocup. ¿Cuál es la importancia de esto? Evidentemente obtener su primer campeonato en una categoría de F4 por así llamarle, pero al ser la Renault Eurocup esto le daba las puertas que el campeón automáticamente pasa a formar parte de la Academia Junior de Pilotos de Renault y ya entonces empieza a encaminarse con un camino mucho más claro hacia la Fórmula 1. Eso era lo importante de esto. Entonces imagínense también luego la violencia cuando pasó todo el drama en 2022 con Oscar Piastri que dejó Alpine, que antes de ser Alpine era Renault, cuando estos tipos ya habían invertido desde que ganó este campeonato en 2019 con el piloto australiano. Después en el 2020 pasa a la Fórmula 3. Se une a Prema Racing junto a Logan Sargent, el estadounidense que también está debutando en esta temporada de Fórmula 1. Él debuta en su primera carrera con Prema en Fórmula 3, es en el Red Bull Ring. Arranca desde la tercera posición, sin embargo, choca en la primera curva con el poleman que fue Sebastián Fernández. Y él, afortunadamente, logra no tener ningún tipo de daño en su monoplaza y entonces no se ve obligado a retirarse y logra regresar para ganar la carrera. Él después dice que pensó que su carrera en Fórmula 3 se iba a terminar en los primeros 10 segundos. ¿Cómo pudo haber cambiado absolutamente todo al tener esta colisión con Sebastián Fernández en la primera curva? Pero logra evitar daño y logra ganar. Y desde ahí volvió a despegar en la Fórmula 3. Fue una temporada de Fórmula 3 en la que hubo constantes cambios de liderato con su compañero de equipo Logan Sargent.
Posiblemente la mejor carrera de Oscar Piastri fue el sprint de Barcelona, de donde remontó de quinto a primero, o tal vez en Monza, de donde fue de 15º a tercero. Para la última carrera llegaron empatados en puntos, tanto Logan Sargeant como Oscar Piastri. Sargeant inició la carrera 6 posiciones por delante de Oscar, pero el estadounidense chocó en la primera vuelta y tuvo que retirarse. Su otro rival por el título, era Theo, el francés, no sumó puntos. Y Piastri, con todo y que terminó séptimo, se convirtió en campeón del mundo con 3 puntos más que él. Para entonces, ya llevaba entonces con años consecutivos, campeonato en la Eurocup Renault, en lo que es Fórmula 4, campeonato en Fórmula 3, y ahora entonces pasaría a Fórmula 2 con el equipo igual Prema de compañero de Robert Schwarzman y para suplir al alemán Mick Schumacher. Su victoria vino en la segunda carrera de la temporada, en el segundo sprint de Bahrein como tal, y pasó de sexto a primero para al final rebasar a Wang Yuzhou y obtener la victoria, con quien competiría durante todo el campeonato por el título. Sin embargo, a mitad de la temporada, después de 4 fechas, ya Oscar Piastri estaba 5 puntos por delante del chino, y desde ahí ya no aflojaría. En la siguiente jornada en Monza, otra vez Piastri teniendo lo interesante con Wang Yuzhou, sin embargo la acabaría ganando, y después de eso ya serían puros éxitos para Oscar Piastri, pole en Sochi, victoria en Sochi, y así poco a poco, para entonces asegurar el título en la primera carrera de Yas Marina y convertirse en campeón en Fórmula 2, con lo que entonces conseguirá su tercer campeonato de forma consecutiva. Renault, Eurocup Series, después Fórmula 3 y después Fórmula 2 en años consecutivos. Se convirtió entonces en el tercer novato en ganar el campeonato de la Fórmula 2 en su temporada como novato, por así decirlo, con Charles Leclerc y George Russell. Finalizó esta temporada con 6 victorias. Y también se unió a la lista de Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc y George Russell en ganar de forma consecutiva la F3 o GP3 Series como era antes, y después inmediatamente la GP2 o la Fórmula 2 como es. El primero en hacerlo, pero, se unió el quinto en hacerlo, pero fue el primero en ganar Fórmula 4 en Eurocup, después Fórmula 3 y Fórmula 2, el primero en la historia en hacerlo. Sin embargo, esto no le valió para poder llegar el siguiente año a la Fórmula 1 y tuvo que conformarse con ser piloto de reserva y de pruebas de Alpine. Después de eso, en el verano pasado fue donde estalló todo, cuando Sebastian Vettel anuncia que se retira y que deja Aston Martin. Después, él tenía contrato, Oscar Piastri, con Alpine, de que le iban a conseguir un asiento si es que ellos no podían ofrecerle uno para la próxima temporada. Alpine, pensando que iba a asegurar a Fernando Alonso, no le consiguen asiento y se termina el deadline del contrato, la fecha límite. Y después Alonso anuncia que se va a Aston Martin y sin avisarle, Alpine anuncia que Piastri va a correr con ellos. Pero todo esto mientras era la 1 de la mañana en Melbourne. Se acaba despertando Piastri y dice, no, así no está la cosa, mi contrato ya había vencido, el plazo ya había terminado, no voy a correr con Alpine, yo voy a correr con McLaren. Después de varias disputas de haber hecho todo eso, finalmente se anuncia que va a reemplazar a Daniel Ricciardo, su compatriota, en McLaren para la próxima temporada, haciendo de compañero de Lando Norris. Eso, todo ese drama que tuvimos, ya se los explicamos en uno de los videos que tenemos en YouTube. Los invito a que chequen el canal y que busquen ese video donde se los desmenuzo detalladamente todo lo que pasó en esta novela y en este drama. Sin embargo, así es como fue escalando Oscar Piastri, siendo discreto en los karts, sin mucho palmarés. De repente, 2019 para acá, se vuelve loco y empieza a tener resultados extraordinarios. ¿Cómo le viene en la Fórmula 1? ¿Quién sabe? Lo que sí es un hecho es que tiene madera y que tiene el talento y sobre todo la personalidad, la mentalidad para poder lograr cosas importantes en la máxima categoría. Sin embargo, la Fórmula 1 en el Gran Circo ya no es una categoría en la cual únicamente dependan del talento y de la mentalidad. Entran otros factores como, contratos, patrocinadores, el coche que te van a ofrecer, el manejo de equipo, a quién favorecen, en qué dirección ven encaminada. Ya no basta solamente con talento y con determinación. Sin embargo, son dos cosas necesarias para convertirse en campeón. Ustedes díganos, ¿cómo creen que le va a ir a Oscar Piastri en su temporada de debut? ¿Tendrá fricciones o no con Lando Norris? ¿Le irá mejor que a los otros dos rookies que son Nick de Vries y Logan Sargeant? Déjenos en los comentarios. También síganos en nuestras redes sociales como @tuformula_1, en donde estamos subiendo contenido y dialogando con ustedes. Estén al pendiente de los lives y de todo el contenido que le tenemos. Tendremos todavía resumen de cada una de las presentaciones y ya estamos a nada de que se vuelvan a presentar los monoplazas del Gran Circo en el asfalto para iniciar la temporada 2023. Esto es Tu Fórmula.